Hola, ¿qué tal? Un abrazo, bienvenidos, bienvenidas. Estamos iniciando nuestra jornada en este jueves 29 y valga, no es rima, no es planificado, solo que así se dan las cosas. Listo para compartir esta jornada del día de hoy con un espacio más aquí a través de Anupi TV en en este segmento denominado, lógicamente, Ecuador elige 2021 en esta ocasión, ya preparándonos para lo que corresponde a las propuestas, a las elecciones y, lógicamente, pues en esta ocasión hemos y seguimos comentando y, lógicamente, invitando a asambleístas o candidatos a asambleístas de todo el país, como ya lo estamos haciendo tradición, ¿no es cierto?, en esta jornada. Bueno, los días anteriores hemos hablado sobre el tema de derechos para la discapacidad. Hoy vamos a hablar un poquito de las propuestas en general para todo el país, ¿no es cierto? Y para esto, nuestro invitado es el actual asambleísta y candidato nuevamente. En este campo les hablamos de Juan Cristóbal Lloret. Él es candidato a la asamblea por UNES, ¿no es cierto? Listas 1-5, como ya ustedes la pueden identificar. Pero bueno, antes de que venga nuestro invitado, déjenme agradecer una vez más rapidito a quienes forman parte de de Consorcio de Constructora del arquitecto Maxi Auca Piña. Estamos ubicados en el edificio El Rosal, esto es en la avenida América y Amazonas, en la ciudad de Cuenca. Estaremos agradeciéndole, pues, o estamos agradeciéndole a ellos por siempre estar trabajando con Anupi, como siempre. El agradecimiento también para el abogado Milton Salazar de Quito, abogada Joana Romero de Argentina, trabajando siempre con Anupi. Y hoy estamos de vuelta con quienes forman el grupo IP, intérpretes profesionales del Ecuador, lo que corresponde a la lengua de señas, ¿no es cierto? Hoy nos acompañan Luisa Quiñones y Natalie Cuarán, son ¿no es cierto?, las asignadas y delegadas a acompañarnos aquí a través de Anupi TV, como siempre, cumpliendo con toda la comunidad, ¿no es cierto?, en cuanto se refiere a la información, ¿no es cierto?, para que esto no se quede simplemente en un cierto sector, sino que tratamos de llegar a todos mientras más se pueda en nuestro espacio que tenemos el día de hoy. Antes de comenzar, agradecer una vez más bueno, más que agradecer, saludar y seguimos en esto, ¿no? Y ojalá que esta sea una de las iniciativas de nuestro candidato asambleísta en caso de llegar. Los señores de la Corte Constitucional de nuestro país, ¿no es cierto? Las personas con discapacidad simplemente están pidiendo que se realicen las audiencias, ya que ellos buscan ser profesionales, y lamentablemente por esas cosas que tiene este bendito país, de ahora todo quedarse, lógicamente porque son personas con discapacidades, personas con pocos recursos, pensando y confiando en nuestra justicia, pues han puesto, lógicamente, la demanda respectiva al no encontrar accesibilidad en la educación superior. Bueno, lo que hizo la Corte Constitucional fue sortear jueces y ahí murió todo, como decimos. Así que esperemos y aspiremos que con estas campañas algún momento se acuerden, las quiten de los escritorios o levanten estas denuncias del polvo, que supongo la tienen por ahí, ¿no es cierto? Y pues realicen las audiencias respectivas para saber a qué abstenerse por parte de las personas con discapacidad. Simplemente se pide, realicen las audiencias, nada más, y eso es nuestro llamado el día de hoy. Bueno, ahora sí, una vez ya haciendo este detalle, agradecer también a nuestro técnico Joel Centeno, quien está encargado de la parte invisible del programa, la parte técnica, quien nos da siempre la salida y, como digo, es el responsable de que esto llegue a sus teléfonos, a sus tablets, a sus computadores, bueno, en fin, que ustedes los estén viendo desde la comodidad de su hogar. Pues un abrazo una vez más
al que trabaja en la parte invisible, Joel Centeno. Así que así está el detalle. Hoy, como lo indicamos, ya está nuestro asambleísta, pero antes tenemos 8 de la noche con 9 minutos, 8 de la noche con 9 minutos. Ahora sí, vamos a presentarnos, ¿no es cierto?, a nuestro, bueno, por el momento asambleísta y candidato nuevamente a la asamblea por la línea UNES, ¿no es cierto?, la línea progresista, así se la denomina, se la conoce en nuestro país. Él es candidato en el primer lugar, ¿no es cierto?, en puesto principal de la provincia de El Azuay. Así que, mi estimado Juan Cristóbal Lloret, gracias por acompañarnos. Un abrazo, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches. Quiero empezar saludando a ustedes, a Newpi, también a quienes hacen posible esta transmisión, de manera muy especial a ustedes, Jorge Iván, y también a Natalie, que está con la lengua de señas también, llegando con esta transmisión hacia aquellas personas que tienen discapacidad. Mi abrazo fraterno para ustedes, mis felicitaciones por el programa, porque a través de estos mecanismos de comunicación nos permite sobre todo llegar con la información adecuada y sobre todo la información que es inclusiva hacia los diferentes sectores de la población. Les felicito, sigan adelante y por supuesto a sus órdenes, presto y dispuesto a poder responder las inquietudes que ustedes tengan en los diferentes ámbitos del acontecer político, del acontecer económico, del acontecer social y también, por supuesto, del acontecer legislativo. Bueno, perfecto. Y quiero arrancar con esta consulta porque entiendo que usted, y ojo, a quienes deseen preguntar, pues pueden hacerlo, ¿no es cierto?, escribiendo a nuestro canal digital para que, lógicamente, ustedes luego formularle la pregunta a nuestro asambleísta en caso de existir alguna inquietud. Y quiero comenzar con esta pregunta, mi estimado Juanito. Vamos a dejarlo así, ¿no? Para que lógicamente J, exista, creo que... con mayor confianza, J, todo el mundo le conoce como J Lloret. J, con la J. mayor Lloret, bueno, confianza. Jorge, con la mayor entonces, confianza. mi estimado J. Lloret, hoy por hoy la asamblea se encuentra en un desprestigio tenaz, terrible. ¿Qué lo lleva a buscar una reelección, si se puede llamar ese término? Gracias, Jorge. Esa es una muy buena pregunta porque nos permite dar a conocer algunas impresiones de lo que ha sido quizás la peor asamblea de la historia de este país y digna únicamente del peor gobierno de la historia. Pues si tenemos un mal gobierno que nos ha llevado a una crisis de las más profundas que le ha tocado vivir al Ecuador desde el retorno a la democracia e inclusive desde las épocas de la República, yo creo que la crisis que se viene, porque todavía no hemos pasado, no solo la crisis sanitaria, sino la crisis económica, es la que viene después del COVID-19. Y también la corresponsabilidad que ha existido en los diferentes actores de la Asamblea Nacional, empezando desde las cabezas, es decir, de quienes han estado presidiendo la Asamblea Nacional, han llevado a este nivel de desprestigio, pasando por asambleístas envueltos en escándalos de diezmos, de reparto de hospitales, de carnet del uso inadecuado del carnet de discapacidad. Es decir, es una asamblea totalmente desprestigiada. Sin embargo, como en todo en la vida, Jorge, Iván, no todo se puede poner no se puede poner a todos en el mismo saco. Yo creo que la historia nos podrá separar el grano de la paja, el agua del aceite. Y sin lugar a duda, yo me pertenezco a una bancada de principios, una bancada progresista, la única bancada que ha sido la verdadera oposición a este gobierno, que es la bancada de la Revolución Ciudadana. Somos 30 asambleístas, Jorge, 30 asambleístas que no nos hemos dejado ni seducir ni someter. Y tampoco ustedes no nos van a encontrar ni en el escándalo de diezmos, ni en el escándalo de reparto, ni en el escándalo de los carnets de discapacidad. No estamos en esa dinámica porque nuestro compromiso es un compromiso mayor. Es un compromiso con las grandes mayorías, con aquellos sectores excluidos históricamente, con aquellos segmentos de la población que hoy están pasando momentos muy difíciles. Hay gente que tiene hambre en el Ecuador, hambre, Jorge Iván, porque les han reducido sus salarios, les han reducido sus ingresos, a muchos les han despedido de sus puestos de trabajo
Es decir, hay una situación muy, muy complicada y precisamente en eso nos hemos enfocado en estos últimos meses. Evitar una regresión en derechos. Sabemos que nosotros no tenemos una mayoría en la Asamblea, somos 30 votos, se necesita 70 para aprobar una ley. Sin embargo, a través de la coyuntura política hemos logrado frenar una serie de intenciones de parte del gobierno, de las privatizaciones, de una serie de políticas regresivas en diferentes sectores de la población, gracias precisamente a la intervención de la bancada de la Revolución Ciudadana. Y quizás eso es lo que nos motiva a participar en una nueva ley electoral, gracias a la confianza también de nuestras estructuras, de los compañeros que forman parte de la Revolución Ciudadana, que han visto en J. Lloret la posibilidad de poder reivindicar precisamente esos procesos de carácter progresista, pero también esas luchas que son históricas por una sociedad más justa, más igualitaria, con una sociedad inclusiva. Y hacia allá vamos a encaminar los esfuerzos, porque nuestro compromiso es con las grandes mayorías, con esas personas que hoy necesitan recuperar su salario, su ingreso, aquellas personas con discapacidad que lamentablemente han tenido que pasar momentos muy dolorosos en este gobierno por la ausencia de controles. Se ha hecho un mal uso de esos carnets a ciertas personas que no necesitan un carnet de discapacidad, pero sin embargo este gobierno, ante la ausencia de controles, ante el reparto, porque el reparto no es solo en la asamblea, no solo es el reparto en los hospitales, también ha existido el reparto en las diferentes esferas del gobierno, y precisamente una de ellas es la salud. Y seguramente ese es uno de los temas más delicados que necesitamos corregirlo más adelante. Yo creo que tenemos tres prioridades a la vista cuando el compañero Andrés Arauz llegue a la presidencia. La primera es recuperar la economía. Eso nos vamos a tomar los primeros meses de gobierno. Luego hay que recuperar la esperanza, recuperar el futuro, y se necesita una serie de políticas públicas. Y luego hay que recuperar la institucionalidad, desterrar todos esos vicios de corrupción que están ahora sí de manera sistemática en todas las estructuras o en la gran mayoría de estructuras y esferas del gobierno. Estimado J, como lo dicen cariñosamente, y vamos nosotros a entrar en ese ámbito de confianza. Con toda la confianza. Usted ha hecho un resumen claro de lo que en cierto aspecto se ha afectado a colectivos o comunidades de acuerdo a la ley, ¿no es cierto? O a las leyes que han pasado en la Asamblea, el escándalo o los escándalos que han ocurrido en estos últimos años, meses, días, bueno, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería, de acuerdo a su opinión, lógicamente, de llegar a ustedes la ley a derogar o a reformar? Porque, lógicamente, hay, ¿qué le digo? Hay un sinnúmero de situaciones que nuestro país ha pasado justamente con las nuevas leyes que han implementado desde la Asamblea o que han creado, como en este caso, la mal llamada ley humanitaria. Sí, gracias Jorge, porque nos permite también tener una reflexión con respecto a lo que ha pasado en la Asamblea Nacional. Esta Asamblea también es una Asamblea del reparto. Se han repartido no solo las comisiones al interior de la Asamblea, sino también a través de la incidencia de los pactos, de los acuerdos, han logrado aprobar una serie de normativas perjudiciales, sobre todo para las grandes mayorías, pero que han beneficiado a determinados grupos económicos o a determinados grupos de poder. Por eso nuestra aspiración es llegar a una asamblea nueva, renovada, alejada de la corrupción, alejada del reparto, alejada de la componenda. Esa es la aspiración que tenemos y lo digo con total franqueza y sinceridad. Yo creo que el pueblo ecuatoriano sí ha reflexionado en estos últimos 3 años, en los cuales hemos retrocedido en todos los ámbitos. Y uno de ellos también es en el ámbito legislativo, de la Asamblea. Yo no recuerdo, por ejemplo, en el gobierno de Rafael Correa, escándalos como los que nos ha tocado vivir en estos días, del reparto de hospitales en medio de una pandemia. Yo no recuerdo que en medio de un estado de excepción, cuando la gente no estaba laborando en sus trabajos, se entregaron carnes de discapacidad. Yo no recuerdo, por ejemplo, que se haya hablado de un tema de diezmos o de la posibilidad de ciertos asambleístas de quitarles parte de su salario a sus funcionarios. Es decir, venimos de un momento muy complejo de transitocracia que pasó el Ecuador, gracias al Trujillato.
cuando nos ofrecieron en una consulta popular, y hay que empezar a hacer este análisis desde el inicio, nos ofrecieron una nueva institucionalidad, nos ofrecieron la posibilidad de generar independencia en las diferentes funciones del Estado, de poder corregir supuestamente algunos errores que se pudieron haber dado en el gobierno de la Revolución Ciudadana, pero lo que resultó en la práctica fue un debilitamiento sistemático de las diferentes funciones del Estado. Tanto es así que el nivel de credibilidad del gobierno no supera el 8%, de la Asamblea el 2%, la justicia menos del 30%, y así por el orden, con una serie de dudas en el ámbito electoral. No, hasta ahora, imagínense, somos uno de los pocos partidos que todavía no tenemos la calificación formal en el CNE, y es decir, hay una serie de elementos que han deteriorado las condiciones de confianza en los ciudadanos. Gracias al Trujillato, gracias a esa consulta que decían las 7 veces sí, pero resulta que terminó deteriorando las condiciones, sobre todo de la institucionalidad. Entonces, para poder recuperar esa institucionalidad se necesita una serie de procesos. Nosotros no descartamos la posibilidad incluso de podernos plantear una nueva asamblea constituyente que pueda revertir esa serie de procesos que se llevaron adelante en el Ecuador, que lo único que han ocasionado es la ausencia de confianza de los ecuatorianos en la institucionalidad pública, y eso es muy grave. Otro de los temas que necesitamos poner en orden en el nuevo gobierno, con el compañero Andrés Arauz, tiene que ver con el tema económico, porque es una de las principales preocupaciones que tienen los ciudadanos en este momento, y sobre todo la posibilidad de recuperar el empleo, pero sobre todo de recuperar el ingreso, el sueldo, el salario. No se olvide, Jorge, que gracias a esta famosa ley humanitaria, que entre comillas es humanitaria para la banca, pero no es humanitaria para los ciudadanos. ¿Y por qué le digo esto? Porque en esta ley se permite que en el sector privado se pueda reducir el salario y la jornada laboral hasta un 50%, Jorge, hasta un 50%. Es decir, una persona que ganaba el salario básico hoy puede terminar ganando cerca de, o menos de $200, si es que le descuentan la seguridad social. Entonces, eso lo que ha afectado en términos económicos, en términos macroeconómicos, porque también hubo un decreto presidencial que le permite al gobierno reducir los salarios de los servidores públicos, entonces hasta el 30%. Entonces, ¿qué ha pasado en estos últimos meses en el Ecuador? Se redujo el salario a los servidores públicos de un 30% y en el sector privado, en algunos casos, hasta el 50%. ¿Qué pasa cuando se reducen en esas proporciones el salario? Resulta que la gente gana menos, tiene menos dinero en sus bolsillos a final de mes y demanda menos productos, menos servicios. Por lo tanto, cae la demanda, y si es que cae la demanda, cae la producción. Si cae la producción, cae el empleo. Si cae el empleo, cae y la producción, cae el pago de tributos, de impuestos. Y por lo tanto, es una política cíclica recesiva. Para poder corregir esa política cíclica recesiva, se necesita inyectar dinero a la economía. Lo primero que debemos hacer es eliminar esa ley mal llamada ley humanitaria. Hay 3 artículos que me parece que son viables. El resto de esa ley no sirve, porque además de esa ley que es regresiva en derechos laborales, le da un beneficio exclusivo a la banca. Y fíjese este tema, Iván, y muy atentos. Se establece en el artículo 10 de la ley humanitaria la posibilidad que tiene la banca de aquellos préstamos que se hagan en este año a nosotros, a los ciudadanos, y el interés que nosotros paguemos de esos préstamos es deducible del impuesto a la renta para los bancos. Es decir, la banca no va a pagar impuestos en el 2021 porque los intereses que nosotros vamos a pagar, el 50% de esos intereses es deducible de impuestos a la banca. Entonces, ¿cómo se explica, Jorge y estimados amigos, que existan asambleístas que aprueben esta ley que perjudica a la clase trabajadora, pero que beneficia a la banca? Y un tema que es mucho más complejo, porque ahí también entra el tema de la corrupción, y la corrupción legalizada, digámoslo así. ¿Por qué? Porque hay asambleístas que pertenecen a un movimiento cuyo líder es un banquero y que está de candidato también a la presidencia. ¿Acaso no se llama corrupción utilizar a sus asambleístas dentro de la Asamblea Nacional para aprobar una ley para beneficiar a un banquero? A mí me parece que eso es vergonzoso, bochornoso. Entonces, lo primero que debemos hacer es eliminar esa ley humanitaria. Lo segundo,
necesitamos generar mecanismos de financiamiento para el Estado, que el dinero de los ecuatorianos sirva para el desarrollo de los ecuatorianos. Y el año anterior se aprobó una ley, la ley Trole 3, que limitaba precisamente la posibilidad de que el Estado pueda disponer de los recursos que son de los ecuatorianos para poder generar desarrollo, para poder financiar los proyectos de inversión del Estado. Entonces hay que revisar esa ley que se aprobó asimismo con una serie de cuestionamientos, inclusive no solo de forma, sino también de fondo. Entonces, esas son las primeras tareas que nos va a permitir también recuperar ingresos, liquidez y poder inyectar cerca de $1.000 millones a la economía para recuperar primero el salario. Si usted recupera el salario tanto del sector público como del sector privado, recupera el ingreso. Es decir, la gente empieza a ganar lo que ganaba antes con el gobierno de la Revolución Ciudadana, puede demandar más productos, eso motiva la producción, o sea, se incrementa la demanda, se incrementa la producción y por supuesto se convierte en un ente dinamizador de la economía. Y seguramente ya más adelante hay que revisar también esos acuerdos internacionales que se firmaron y que están por firmarse con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros no creemos que nos debemos someter a esas políticas fondomonetaristas porque lo único que logra es que los pobres sean más pobres y los ricos sean más ricos. En términos globales, no existe una experiencia. El Ecuador ha ido en 20 ocasiones al Fondo Monetario Internacional con esta nueva ocasión y en ninguno de los casos hay una experiencia favorable. Hay una experiencia que nos diga o que nos cuente cuántos ecuatorianos han logrado salir de la pobreza, de la miseria, de la pobreza extrema. No hay una experiencia, por el contrario, se han agudizado las condiciones de vida de los más pobres, de los más humildes. Entonces hay que revisar a través de una política económica de reactivación, de inyección de dinero en la economía, que eso tiene que ser como parte o un elemento fundamental en los primeros 6 meses del gobierno de Andrés Arauz. Y desde la Asamblea, por supuesto, apoyar con esa derogatoria de esas leyes y la revisión de las leyes que han afectado a la pérdida de ingresos de los ciudadanos. En Argentina, justamente para hablar de estos convenios o acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, en Argentina cuando llegó Fernández les dijo de una vez, a ver, ustedes firmaron fue con Macri, no conmigo. Así que si ustedes tienen a quien cobrarle, pues justamente vayan, búsquenlo a Macri, yo no les voy a pagar. ¿Puede un país o un estado, en el caso nuestro, asumir estas consecuencias en caso de que lógicamente ya se hayan curado en salud y lógicamente conozcan quizás algunas consecuencias, ¿no es cierto?, de este mal manejo económico que ha existido y lógicamente este beneficio para el Fondo Monetario Internacional, que es lo que buscan ellos? Sí, bueno, yo creo que es fundamental el que podamos primero recuperar la soberanía. No puede ser que los ecuatorianos nuevamente estemos sometidos al capital, al imperialismo y sobre todo a la condición del capital sobre el ser humano. Para nosotros lo fundamental y parte de la propuesta progresista siempre radica en que el ser humano está sobre el capital. Y nosotros no nos podemos someter a políticas que precarizan la situación o que nos ponen en un contexto mucho más delicado a nuestra población vulnerable. Para nosotros nuestra prioridad es la gente, no es el capital. Nuestra prioridad son los ciudadanos, no es los intereses al capital financiero internacional. Entonces, yo creo que hay que sentarse con el Fondo Monetario Internacional y hacer una revisión de esos condicionamientos que le han puesto al Estado ecuatoriano. No nos pueden venir acá al Ecuador a condicionar la política económica, porque la política económica la realizamos los ecuatorianos en beneficio de los ecuatorianos. Y ahí quizás para algunos resulta muy difícil poderse situar ideológicamente en el progresismo o en el sector más conservador o en la derecha. Pero esto es fundamental porque depende del gobierno que llegue para poder tener conceptos que para mí son muy claros. O una economía social y solidaria o tener una economía de mercado. Eso es todo para mí, el progresismo defiende esa economía social y solidaria en el cual pone al ser humano como centro, como eje fundamental, en el cual pueden incorporarse elementos como el capital, que evidentemente es necesario, pero sin condicionamientos que deterioren las condiciones humanas.
El otro modelo, que es un modelo más conservador, más neoliberal, no le importa mucho las condiciones del ser humano, por el contrario, son parte de los factores de producción, le toma como un factor más de producción el capital, el ser humano, y todos los contextos anexos, ¿no? Todos los anexos que se necesita para la producción. Para nosotros es fundamental rescatar dentro del progresismo ese concepto, el ser humano sobre el capital. Y yo no quiero satanizar, Jorge, el endeudamiento, porque tampoco es lógico que nosotros, un país que está en desarrollo, que ha desmejorado sus condiciones últimamente en estos 3 años, el financiamiento hay que mirarlo con total lógica económica. Es decir, si el Ecuador necesita financiamiento, no se pueden cerrar ninguna puerta, hay que tenerlas abiertas. Lo que no está bien es que nos vengan a condicionar, es decir, a condicionar nuestra política económica, nuestra política social, la reducción del tamaño del Estado, porque esos han sido los conceptos que ha manejado históricamente el Fondo Monetario Internacional. Yo les pregunto, ¿qué van a reducir? Si han reducido durante estos últimos 3 años gran parte de las estructuras fundamentales del Estado. Y ya la institucionalidad cada vez está más deteriorada. Entonces, si ustedes se fijan, cerca del 85% de los empleos públicos en el Ecuador están en 5 áreas que son fundamentales. Perdón, me ingresó una llamada telefónica. El empleo en el Ecuador está en 5 áreas. En salud, médicos y enfermeras, el 85% de toda la carga burocrática está en 5 áreas. Médicos y enfermeras, el sistema de salud, maestros y maestras, el sistema de educación, inclusive a nivel universitario, el sistema de protección social, es decir, ahí están las parvularias, los IBBs, los NHs, tenemos el sistema de justicia, están jueces, fiscales, y está en el ámbito de seguridad, policías, militares. Si quieren reducir el tamaño del Estado en más o menos $1.000 millones, que es lo que plantea el Fondo Monetario Internacional, evidentemente van a terminar reduciendo médicos, maestros, policías, servidores judiciales, y eso no creo que es lo más conveniente en términos ni de desarrollo ni de protección social, más aún cuando la Carta Constitucional garantiza estos derechos para la población. Entonces, el Ecuador no se puede someter a esos condicionamientos. ¿Queremos financiamiento de los diferentes multilaterales? Sí, son bienvenidos, pero no se puede condicionar el desarrollo del país o desmejorar las condiciones sociales del país a causa de ese endeudamiento. Nosotros somos un país soberano y no podemos someternos a esas condiciones que nos imponen sobre todo los ciertos organismos multilaterales como es el Fondo Monetario Internacional. De acuerdo a sus conocimientos y a lo que al manejo político que ha venido sosteniendo momentáneamente nuestro país, ¿es conveniente el que se quiera subir un 2% más a el IVA? Sobre todo hablando de que dicen, no, es que cuando fue el terremoto, Correa lo subió y nadie dijo nada. Ahora quieren disparar el IVA al 14%. Digo, ¿cómo queda la economía nuestra, ¿no es cierto?, al hablar de que tenemos menor ingreso, donde hay deuda incluso con el sector público, o sea, maestros y médicos, etcétera, etcétera. Y tras eso, a disparar un 2% más de el IVA. Gracias, Jorge, porque hay algún análisis y reflexiones que se tienen que hacer sobre la propuesta o las imposiciones, no es propuesta, son imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Yo creo que hay que ir a una política más progresiva en impuestos, es decir, aquellos que más tienen, más pagan. Y el IVA no es un impuesto que nos va a ayudar, digamos, en términos reales a acortar esas brechas sociales. ¿Por qué? Porque el IVA lo pagan todos, es decir, el que consume un producto o un servicio lo paga, sea tenga mucho dinero o tenga poco dinero. Si bien es cierto, gran parte de la canasta básica familiar está exentos del IVA, sin embargo, esas transacciones que se realizan desde las cosas más sencillas de compra de productos, de servicios, hasta las transacciones más altas están gravados con ese impuesto. Ese no es un impuesto que le permite redistribuir.
Pero, por ejemplo, el impuesto a la renta o un impuesto al patrimonio, nosotros lo habíamos planteado en esta famosa ley humanitaria. Queríamos una ley humanitaria, bueno, pues que este momento o esta crisis la paguen los que más tienen, los más ricos. Por eso nosotros les planteábamos un impuesto al patrimonio, aquellos patrimonios que tengan más de $1 millón. Yo les pregunto, aquellos que nos están siguiendo en esta conexión, ¿quiénes de nosotros tenemos un patrimonio de más de $1 millón? Yo creo que muy pocas personas, quizás nadie de los que nos sigue en este enlace, en esta videoconferencia. Pero quizás hay, del otro lado, por el contrario, hay 280 grupos económicos que manejan el 80% del ingreso en el país. Y seguramente a ellos sí les dolerá pagar un impuesto al patrimonio. Pero hay que mirarlo también esto en términos totalmente objetivos. Si es que esos impuestos que pagan esas personas más pudientes, digamos, los que tienen el capital, precisamente esas personas son los que tienen también los factores de producción. En el momento en el cual usted coloca un impuesto al patrimonio, claro, van a pagar aquellas personas que tienen los patrimonios más altos, pero también son aquellas personas que manejan todo el sistema productivo. Al cabo de unos meses, ese dinero vuelve a la economía a través de una serie de políticas sociales, de recuperar el ingreso, y con ese ingreso, precisamente esos trabajadores van y tienen que consumir o consumen bienes bienes y servicios. ¿Y a quiénes están consumiendo? Precisamente a esas personas que seguramente hoy se oponen a poder entregar parte de sus patrimonios, un impuesto. O lo que planteábamos, esa es una propuesta que yo lo lancé en la ley humanitaria, que se confundió o se quiso confundir desde determinados sectores, sobre todo políticos. Yo les planteaba la posibilidad de que se pueda gravar con un impuesto aquellos patrimonios que son de ecuatorianos pero que están en el extranjero. Es decir, aquellos bienes que pertenecen a determinados actores o sectores políticos y económicos que están en el Ecuador, pero que pertenecen a empresas que están en un paraíso fiscal. Por ejemplo, yo, J. Lloré, tengo mi casa está a mi nombre, a nombre de mi esposa, de mis hijos, pero hay ecuatorianos, y muchos de ellos hoy están de candidatos a la presidencia de la República, cuyas casas no están a nombre de ellos, están a nombre de empresas que están domiciliadas en paraísos fiscales, en otros países, pagando impuestos en otros países. Entonces, ¿a usted le parece justo que usted tenga esa casa, ese bien, ese patrimonio, que esté en el Ecuador, que se hizo con mano de obra ecuatoriana, con capital ecuatoriano, con financiamiento ecuatoriano, con talento ecuatoriano, con recursos naturales ecuatorianos, pero resulta que hoy le está sirviendo a una empresa que está en paraísos fiscales porque ya se paga menos impuestos? Entonces, esa fue una propuesta que podía ayudarnos a poder tener un ingreso mayor para evitar que le metan la mano en el bolsillo a los trabajadores del país. A mí me parece que fue una propuesta viable en términos de redistribución de la riqueza, en términos de poder de traer parte de esos capitales que están sirviendo a otros países, pero a un grupo o a un sector de la derecha, a los sectores que representan a la banca, a ciertos sectores como el Partido Social Cristiano, como el Movimiento Creo, como Pachacuti incluso, no les gustó y la sacaron de la propuesta de ley humanitaria, cuando esa hubiese sido un mecanismo importante y con eso evitábamos meter la mano en el bolsillo a los trabajadores del país. Entonces, creo que hay alternativas. Cuando se plantea el incremento del IVA, yo creo que se pueden buscar otro tipo de alternativas, como un impuesto al patrimonio, como revisar el impuesto a la renta, como un impuesto al patrimonio que se encuentra, que son de ecuatorianos, pero que se encuentran en paraísos fiscales. Es decir, una serie de elementos que nos pueden ayudar a mejorar la liquidez de la caja fiscal. Con escándalos como, por ejemplo, y deudas que hablábamos hace poco al sector público se habla de 5 meses, al sector educativo se habla de 4 meses, con escándalo de el desfalco de la policía, bueno, y de todo este montón de ruido que ha generado el actual gobierno en el país, y toda esta crisis que tanto moral como económica que está dejando, ¿cuánto tiempo le tomará al nuevo gobierno
levantarse de todo esto? Bueno, esa es una muy buena pregunta que va a depender mucho de la posibilidad que logremos tener no solo gobierno, no solo un nuevo presidente, sino también una mayoría en la Asamblea Nacional, porque de eso va a depender la posibilidad de poder hacer una revisión de las leyes que han perjudicado a los ecuatorianos, de aquellas leyes que han limitado la posibilidad de acceder a liquidez pública para poder financiar los grandes proyectos o las grandes obras o poder recuperar el ingreso de los ciudadanos. Entonces, va a depender de las condiciones en las cuales también nos dejen el país hasta hasta mayo del 2021. ¿Por qué? Porque en breves rasgos, este gobierno, que ha sido un gobierno totalmente entreguista, un gobierno mediocre, no, un gobierno totalmente incapaz, lo que busca en estos últimos momentos, y también un gobierno corrupto, altamente corrupto, empezando desde el presidente de la República, su entorno familiar y su círculo cercano de gobierno. Tanto es así que el caso INA Papers, ahí duerme el sueño de los justos. Entonces, con un gobierno con esas características, lo que buscarán seguramente en estos 7 meses que les queda es seguir haciendo sus negocios, los negocios para la banca, ya buscan vender el Banco del Pacífico, ahí estamos haciendo una fuerte presión desde la Asamblea Nacional, al menos nuestra bancada, para que se transparente la información, evitar que ese banco pueda pasar a manos privadas. Seguramente ya se escucha la posibilidad de dejar vendiendo CNT, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, cuando todos sabemos que el futuro está en las telecomunicaciones. Los grandes negocios, los negocios más grandes del mundo están precisamente en el ámbito de las telecomunicaciones. Logramos, y por cierto, entre comillas, hacer que una empresa o dos empresas como Andinatel y Pacifictel, que generaban pérdidas y eran totalmente ineficientes, logramos transformarlo en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, una empresa pública orgullosamente de todos los ecuatorianos y que hoy genera rendimientos económicos y también rendimientos sociales, porque puede llegar con telefonía, con internet a los lugares en los cuales las empresas privadas no lo están dando. Entonces, hay que evitar que se venda ese patrimonio a los ecuatorianos. Ya hablan de concesiones de los ejes viales, lo que pueda generar la carne, por supuesto, lo que pueda generar ingresos para los privados, pero el hueso, eso no lo quieren concesionar porque están haciendo los grandes negocios para los amigos. Entonces, depende de todas esas circunstancias y nosotros estimamos, y por eso hay que estar atentos y vigilantes. Nosotros como bancada de la Revolución Ciudadana vamos a estar en permanente vigilia hasta el último día en el cual Moreno deje de ser presidente de la República y ojalá llegue un gobierno progresista como el de Andrés Arauz, que tiene claridad absoluta de qué es lo que hay que hacer, porque él es un economista formado, está próximo a graduarse en doctor de economía en la Universidad Autónoma de México, conoce del sector público, ha trabajado en el sector público, fue ministro de Talento Humano, y también ha sido parte del equipo de la planificación de Semplades en el gobierno de Rafael Correa, y también es un hombre formado desde el punto de vista económico. El que más conoce de la dolarización en el Ecuador quizás es el propio Andrés Arauz. Entonces va a depender de las experticias que se puedan implementar, de las condiciones que tengamos en la Asamblea para aprobar las leyes que se necesitan. Nosotros tenemos, como les decía al inicio de esta entrevista, 3 prioridades. Primero, recuperar la economía. Eso quizás nos va a tomar los primeros 6, 8 meses de gobierno. Para eso se necesita mayoría en la Asamblea, revisar esas leyes, revisar las condiciones del Fondo Monetario Internacional. Nosotros no nos vamos a someter a ese tipo de condicionamientos que deterioran las condiciones de las personas más vulnerables. Hay que implementar un programa económico en esos primeros 6, 8 meses para que la gente recupere su salario, recupere su ingreso y por lo tanto la capacidad adquisitiva. Hay que inyectar dinero en la economía, para eso se necesita financiamiento interno. Es decir, eso nos va a tomar por lo menos los primeros 6, 8 meses. Luego necesitamos recuperar la esperanza, recuperar el futuro, porque el país que vamos a recibir va a ser nuevamente un país en soletas, con un grave deterioro de las condiciones sociales, económicas. Pero en esa segunda fase, lo que nosotros nos planteamos como metas es poder nuevamente poner a producir al aparato productivo, tanto público
Y también hay que prender el otro motor de la economía, que es el sector, el sector público es uno de los motores de la economía y hay que dar una serie de incentivos y sobre todo prender nuevamente ese motor del sector privado para que nuevamente pueda generar las plazas de empleo que se necesitan, para que nuevamente pueda retomarse todo el sistema productivo, los encadenamientos que están detrás, esos emprendimientos, los actores de la economía popular y solidaria. Es decir, hay que generar una serie de iniciativas inteligentes que nos permitan recuperar el empleo. De la composición del empleo en el Ecuador, 7 de cada 10 personas vienen de los empleos de los actores de la economía popular y solidaria, de la pequeña y mediana industria, sobre todo de los emprendimientos, de los pequeños negocios. 2 vienen de la gran industria y 1 viene del sector público. Entonces, si queremos generar empleo, ¿dónde tenemos que incentivar? ¿O dónde tenemos que generar políticas públicas? Precisamente en los sectores más pequeños de la población, los micro, los medianos, los pequeños, los actores de la economía popular y solidaria. Y hay que recuperar el futuro y la esperanza, sobre todo restaurando nuevamente los modelos educativos, porque nuestra visión no es una visión de corto plazo, no es una visión de 4 años, es una visión de 30, 40 años. Si es que nosotros brindamos esa protección social a los más débiles, a nuestros niños que hoy tienen de 0 a 2 años, son los primeros años en los cuales se generan esas habilidades cognitivas, sobre todo esa facilidad para que nuestros niños luego, cuando vayan a la fase escolar y colegial, puedan recibir ese conocimiento. Evitar, por ejemplo, los temas de desnutrición infantil, porque si es que nosotros investimos en esos niños de 1 o de 0 a 2 años, estamos garantizando que esos jóvenes, ya cuando estén en edad de producir, en edad de poder vincularse en el ámbito laboral, es decir, en 20 años, vamos a garantizar que esos jóvenes tienen todas las capacidades para poder empezar a trabajar en un concepto que es mayor, que es el cambio de la matriz productiva, pero sobre todo esa nueva matriz del conocimiento. Esa economía del conocimiento. Yo no conozco ningún país en el mundo que no haya salido adelante, que sea desarrollado en este momento, que no haya salido adelante si no es a través de un adecuado modelo educativo, que garantice accesibilidad para los jóvenes, tanto en el ámbito universitario, que les dé o les brinde la gratuidad dentro del sistema educativo, que no existan las brechas o las diferencias. Alguien que estudia en la ciudad versus alguien que estudia en el campo. Entonces, esos son elementos importantes que hay que considerarlos para esa economía del conocimiento a la cual hay que apuntar. Por eso nosotros decimos que esa segunda fase hay que recuperar nuevamente el futuro, recuperar la esperanza, y para eso se necesitan hacer las inversiones ahora, para garantizar precisamente que nuestros jóvenes se conviertan en ese presente y en ese futuro que necesita la patria para que ese contingente de conocimiento se convierta en esa herramienta fundamental del desarrollo. Perfecto. 8 de la noche con 47 minutos, 8 con 47. Estamos conversando con el asambleísta y candidato, lógicamente, a la asamblea, Juan Cristóbal Lloret, candidato por la línea progresista, conocida como UNES, Unión por la Esperanza. Listas 1-5. Él es el primer candidato, lógicamente, por esta línea para la provincia o por la provincia de El Azuay. Queremos agradecer una vez más a quienes forman parte de concesorio de constructora del arquitecto Maxi Auca Piña. Estamos ubicados en el edificio El Rosal, en la avenida América y Amazonas, en la ciudad de Cuenca. Gracias también al abogado Milton Salazar de Quito y abogada Joana Romero de Argentina, trabajando siempre con ANIOPI. Y una vez más saludamos a quienes están siendo parte de nuestra transmisión, a el grupo de quieren privar a las personas con discapacidad cuando la ley que están reformando deja prácticamente el panorama a que cada ente, cada institución, ¿no?, ya sea educativa, bueno, ya sea cualquiera de los que se lo considere, pues queda prácticamente a que cada quien ponga con sus políticas. Lógicamente no importa lo que indique la ley para comenzar. Y el otro punto, se habla de una fuerte protesta o queja con este sistema de calificación que existe hoy en día, en donde muchos estudiantes, lógicamente, tienen que elegir una carrera que no es la con la que soñaron, que no es la que querían, y sobre todo que tienen que desplazarse de sus territorios
porque en las universidades al cual les adjudican o los aceptan, ¿no es cierto? Ocurre que no están cerca de su familia y por algún motivo tienen que moverse, dicen ellos, genera mucho más gastos al tener que alquilar un departamento y etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo trabajar en el sistema educativo, mi querido asambleísta, cuando tenemos este sinnúmero de dificultades y sobre todo opiniones? Gracias, gracias Jorge. Mire, hay que tener una claridad absoluta de que la única forma de salir del subdesarrollo es a través de la economía del conocimiento. Y eso parte desde los primeros años, desde las primeras etapas, desde que nace un ser humano. Porque, insisto, las habilidades cognitivas, la posibilidad que tienen nuestros niños de poder alimentarse del conocimiento depende de los 2 primeros años de vida. Y es fundamental la protección del Estado, es decir, necesitamos trabajar abismalmente en lo que tiene que ver con la desnutrición infantil y veo que las políticas que ha aplicado este gobierno lo que han hecho es retrocedernos 10 años atrás, 15 años atrás. No hemos logrado superar esa dificultad. ¿Por qué? Porque eso nos garantiza que nuestros niños que no tienen desnutrición infantil, que les hemos cuidado en los primeros años de vida, cuando vayan al colegio, cuando vayan a la escuela, van a tener la capacidad de aprender, van a tener la capacidad de recibir esos conocimientos, ese talento, y de poder inclusive acceder a la universidad. Entonces, el trabajo es arduo y no lo vamos a ver los frutos de manera inmediata. Si es que nosotros logramos combatir la desnutrición infantil crónica en niños menores de 2, 3, 4 años, estamos logrando una herramienta fundamental y poderosa para superar esas barreras cognitivas en el futuro. No se ven los resultados enseguida, se los va a ver en los próximos 10, 15, 20 años. Lo segundo, yo creo que la Constitución, gracias a la Constitución de Montecristi, lo que logramos es garantizar el acceso universal a la educación. Antes estaba solo garantizado y quizás se conformaban los políticos de turno con que el ecuatoriano termine la escuela, que termine la primaria. Bueno, pues nosotros fuimos un paso más allá y se garantiza la gratuidad, inclusive hasta el ámbito universitario. ¿Qué es lo que ocasionó esto? Y sobre todo de manera particular el bachillerato. Resulta que se incrementó el número de bachilleres en la Revolución Ciudadana en un número importante, e incluso aquellos estudiantes que venían de diferentes sectores rurales, que venían a la ciudad a estudiar, en el ámbito universitario se les garantizaba incluso una beca para poder pagar el alquiler, para poder pagar su alimentación, precisamente para garantizar ese estudio y que no exista esas diferencias entre las personas de la ciudad versus las personas que están en las áreas rurales. Eso es justicia social. Pero todo eso se ha retrocedido en estos últimos años. Entonces, creo que ese es un elemento importante porque marca un antes y un después en la vida de los ecuatorianos. En el momento en el cual se garantiza el bachillerato, ya los jóvenes se incrementa el bachillerato, me parece que en alrededor de un 30%, pero resulta que las universidades no son suficientes para recibir a nuestros jóvenes que se gradúan de bachilleres, porque de cada 7 graduados apenas 3 entran a la universidad. Entonces, ¿cuál era el concepto que se necesitaba manejar en este momento o que fue parte de nuestra propuesta? Nosotros habíamos planteado la creación me parece que eran 40 institutos de educación superior que lamentablemente no se han construido por parte de Moreno. Esa fue la propuesta de Moreno y que lamentablemente, insisto, le ha traicionado al pueblo ecuatoriano, no nos traiciona a nosotros, le traiciona al país entero, porque eso nos hubiese aliviado en gran medida la posibilidad de poder acceder a una carrera técnica a un gran número de jóvenes para que se puedan insertar en el ámbito o en el campo laboral. Entonces, yo creo que como nadie, el gobierno de la Revolución Ciudadana ha trabajado precisamente en dar la posibilidad de que más jóvenes entren a la universidad. Y desde algún otro lado, algún sector político dice que hay que eliminar el examen de acceso a la universidad, pero yo no creo que esa sea la solución. Porque si usted elimina mañana el examen para acceder a la universidad, no le garantiza que tenga más cupos.
Resulta que el problema es un problema estructural, es un problema de infraestructura, es un problema de cupos, es un problema de oferta académica, de oferta de carreras y de nuevas carreras. Entonces, lo que hizo la Revolución Ciudadana es construir 4 universidades. Yo le pregunto, en los años anteriores, en los 30 años anteriores, desde el retorno a la democracia, ¿cuántos gobiernos construyeron 4 universidades? Ninguno. Todos decían que querían mejorar las condiciones de educación, que querían dar condiciones para que la gente estudie de mejor forma, la gente del campo y demás, pero ninguno se preocupó en construir universidades. Fuimos el único gobierno que construyó 4 universidades, la UNAE, Yacha, IQIAM y la Universidad de las Artes, 4 universidades, precisamente para ampliar la demanda. Dotó de un presupuesto importante a las universidades, recuperó esa fortaleza que teníamos, sobre todo en las universidades públicas. Yo doy fe de la Universidad de Cuenca, que está haciendo un nuevo campus, que por cierto entiendo que no le han asignado los recursos últimamente para poder concluir, pero precisamente busca ampliar esa oferta académica. Y así por el orden, recuperó y eliminó las universidades de garaje, que eran las que daban esos títulos en corto tiempo y sin mayores conocimientos. Formalizó e institucionalizó todo el proceso educativo desde los primeros años hasta el tema universitario, mejoró los salarios a nuestros maestros. Yo recuerdo, mi papá era profesor, Jorge Iván, yo recuerdo en la década de los 90 que salíamos a protestar. Yo estudié en un colegio público, en una escuela pública, y recuerdo claramente cómo a mi padre no le pagaban 3 meses el sueldo en sus salarios. Y por supuesto, nosotros en solidaridad con nuestros maestros salíamos a las calles a protestar. Y quizás esos tiempos oscuros regresaron ahora últimamente, nuevamente del gobierno neoliberal, de un gobierno de derecha como el del señor Moreno. Entonces, creo que hay muchas cosas por hacer. Habrá que ampliar esa oferta académica, habrá que mejorar y dotar de infraestructura. Y quizás una de las preocupaciones que tienen, sobre todo los rectores universitarios con los cuales nos hemos reunido, tiene que ver con la autonomía universitaria. Y quizás sobre todo para poder garantizar los recursos que se asignan, sobre todo a las universidades públicas. Ahí la propuesta de Andrés Arauz es generar una partida específica, una partida presupuestaria específica que no se pueda tocar, es decir, que no se pueda modificar las asignaciones presupuestarias para que puedan disponer de esos recursos e impedir que se utilicen esos recursos, esas partidas para otros temas que no sean la de fortalecer el sistema educativo universitario. Creo que son algunos de los planteamientos y las propuestas que tenemos. Y algo leía de aquello en el plan de Andrés Arauz, justamente, que me parece fantástico. Pero bueno, retomando, o sea, lo considero el tema de el examen de acceso a las universidades, generando sobre todo por cómo se han dado, por ejemplo, en los últimos tiempos, en estos últimos 2, 3 años, donde, por ejemplo, eh, si había alguien que, por ejemplo, decía, bueno, yo realmente no lo quiero hacer porque mi sueño es, por ejemplo, estudiar medicina, pero ocurre que no sacó el puntaje y lo mandaron a, qué sé yo, a estudiar comunicación social, que no es, a mi modo de entender, una carrera mala tampoco, pero lógicamente digo, se le frustra en cierto aspecto, de acuerdo a lo que dicen los chicos, con este examen, la oportunidad de ellos elegir su carrera, y así pues, lógicamente ellos consideran que tienen una excusa como para en este campo no estar tan interesados al ingreso universitario. Mire, el tema es mucho, sí, puede ser uno de los factores que determinen que un joven que tiene cierta aspiración de llegar a cierta carrera termine optando por otra. Eh, pero necesitamos entender que es un tema de oferta académica, es decir, quizás de las carreras más cotizadas y más difíciles de entrar en la universidad pública, precisamente es la que mencionaba Jorge, que es la de medicina. Caso de la Universidad de Cuenca, no estoy seguro si son 120, 140, 160 cupos. Es decir, las 160 mejores notas son las que ingresan a esa carrera universitaria. Y eso ocurre en todos los países del mundo, Jorge. No solo es una realidad del Ecuador. Antes lo que teníamos era la palancocracia. Acuérdese, si era amigo del rector, si tenía amigo del decano,
los padrinazgos, los hijos de los médicos reconocidos que tenían sus contactos en la universidad, ellos eran los que accedían. O el que cruzaba un billetito por debajo de la mesa. También. Entonces, ahora resulta que Juan Piguave o J. Lloret puede acceder a la universidad si es un buen estudiante y da un buen examen. Y no necesita cruzar un billetito, no necesita tener la palanca, no necesita hablar con el decano o con el rector. Entonces, pero el problema no es el problema es de fondo. Yo le escucho ahora a un candidato presidencial que dice que va a eliminar el examen de ingreso a la universidad. Perfecto, lo único que va a lograr, y yo me pregunto es cómo van a seleccionar a los perfiles que tienen que ir a medicina, por ejemplo. ¿Cómo lo van a hacer? Nuevamente la palancocracia. Entonces, hay que buscar mecanismos de selección. Antes de eso se encargaba la universidad, pero había una serie de falencias, insisto. Palancocracia, el tema de corrupción al interior, es decir, una serie de elementos que son conocidos, al menos cuando yo quise entrar a la universidad pública eran evidentes. Entonces es un tema de oferta, es decir, de oferta académica que va también de la mano no solo de la posibilidad de abrir o aperturar más carreras, más abogados, más médicos, más comunicadores, sino también va de la mano de la demanda que pueda tener en los sectores productivos ese tipo de carreras. Por eso nosotros planteamos, dentro del cambio de la matriz productiva, la posibilidad de poder contar con carreras técnicas, tecnológicas, que quizás puedan tener un rango remunerativo incluso muy superior a una carrera de ingeniería o una carrera de doctorado. Pero va a depender precisamente también de la oferta laboral. Y hay que trabajar de la mano el sector productivo con el sector de la academia y también dentro del ámbito de las políticas públicas a nivel de educación dentro del Estado. Es decir, el Estado tiene que convertirse en ese ente que pueda articular, armonizar con los sectores productivos en los requerimientos de nuevos perfiles, de nuevos profesionales, la academia los pueda formar y, por supuesto, el Estado garantizar toda la accesibilidad y las condiciones adecuadas de educación, sobre todo una educación sin una educación que no privilegie solo a aquellos sectores que tienen los recursos para poderse pagar la educación, sino que sea universal, que no haga una diferenciación entre lo urbano y lo rural. Es decir, ¿por qué la persona que se ha educado en una unidad educativa unidocente, que no ha tenido quizás las mismas opciones educativas que una persona que vive en la ciudad, ¿por qué tenemos que excluirla de que pueda llegar a la universidad? Por eso hay que mejorar las condiciones también tanto rurales como urbanas, para que no exista esa diferencia entre lo urbano y lo rural. Es decir, hay una serie de políticas que se tienen que implementar, pero la solución no está en la eliminación de un examen, porque eso lo que busca es orientar la vocación que tiene un ciudadano o un estudiante en función de sus habilidades, de sus experiencias, de su conocimiento, y de alguna u otra forma direccionarlo hacia las carreras que él tenga mayor interés. Perfecto. Para cambiar si se lo puede llamar en el contexto de recuperar la patria, como se denomina la campaña, ¿una constituyente puede recuperar todo lo que existía? Bueno, esa es una muy buena pregunta, Jorge. Yo creo que el nivel de deterioro al cual nos han llevado en estos últimos años ha fracturado la institucionalidad en todos sus ámbitos. Es decir, la confianza que tenemos en la administración de justicia es marginal. La gente no confía en la administración de justicia, mucho menos dentro de un proceso de persecución que se ha implementado en el Ecuador. Resulta que hay casos que se sentencian en menos de 17 días y esos mismos casos a otros exmandatarios han pasado 17 años y no se ha dado la celeridad necesaria. Entonces, ¿qué hay de por medio? Hay casos que se jugaron en plena pandemia y ANUPI viene pidiendo audiencia de dos personas con discapacidades que no encontraron accesibilidad en la educación superior y ocurre que solo sortearon los jueces y aún sigue durmiendo en los escritorios, por ejemplo. Claro, no se sustancian los casos, pero resulta que cuando se trataba de un caso político para impedir que esté en la papeleta electoral, ahí sí dieron toda la agilidad necesaria en medio de una pandemia, pese a que los abogados estaban contagiados de COVID y demás, no les importó. Entonces, eso lo que genera es
o lo que degenera es en la desconfianza en el sistema de justicia por parte de los ciudadanos. Entonces hay que recuperar un sistema de justicia independiente, no apegado o dependiente del gobierno de turno, o de las presiones políticas o de las presiones mediáticas. Aquí en el Ecuador se sentencia por los titulares, no porque los jueces hayan fallado. Entonces, y de manera anticipada, ya los titulares sacan las noticias antes ni siquiera que los jueces hayan leído la sentencia. Así nada más se administra la justicia en el Ecuador. Otro de los sectores que se ha visto deteriorado su imagen es la función electoral. Una función electoral que lamentablemente también se mueve al vaivén de las presiones y de los intereses políticos. Tanto es así que nosotros somos parte de un movimiento que no ha podido tener su legalidad en 3 años. Hemos intentado en 4 ocasiones, Jorge. Primero ser Revolución Ciudadana, nos negaron, luego Revolución Alfarista, nos negaron, luego activamos Maná, recogimos 500.000 de firmas y asomó una directiva que nos quería robar esas firmas. Por ahí Luego anduve yo fuimos, también. imagínense, luego fuimos con un movimiento que se llama Compromiso Social, hicimos una alianza y resulta que ahora el Compromiso Social lo eliminan de la papeleta porque albergaba a los correístas o a la Revolución Ciudadana. Y tenemos un nuevo episodio que es con Centro Democrático, que hasta ahora no está calificado nuestro binomio. Es decir, entonces cuando hay ese tipo de elementos en los cuales hay una notoriedad expresa de proscribir políticamente a determinadas organizaciones políticas, yo creo que lo único que generan es desconfianza en el sistema electoral, y habrá que revisar qué es lo que ha pasado. De la misma forma, en las otras funciones del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, creo que no. Hay que revisar cómo está ese funcionamiento. Es decir, una asamblea constituyente le permite tener cierta posibilidad de poder corregir esos errores que se han cometido desde el punto de vista político y también nos permitiría recuperar esa independencia en las diferentes funciones, fortalecer la institucionalidad, pero seguramente habrá que valorarlo más adelante si la pertinencia o no. En fin, estaría de acuerdo J. Lloret en caso de llegar y que se conforme, porque esto es un punto muy vital también en considerar en las personas que quieren realmente llegar con el servicio o con la intención de recuperar el país. ¿Estarías dispuesto, J. Lloret, a que se dé la Asamblea Constituyente, es decir, a quedarse fuera de su puesto que lo ganó? Mire, nosotros no estamos aquí, Jorge, por un puesto, por un cargo. Lo hemos demostrado en las diferentes facetas. Fácil hubiese sido quedarse con las mieles del poder, seducido o sometido. Yo no me he dejado ni seducir ni someter. Mi compromiso es mayor. Si es que logramos recuperar el futuro, la esperanza, eliminar o desterrar la pobreza extrema, eliminar esas condiciones de marginación que existen en la sociedad, yo creo que mi sueño, mi meta, mi anhelo, mi aspiración está más que cumplida. Y si es que para eso hay que desprenderse de un cargo, de un puesto, de un espacio, eso es lo menor. Lo importante es que la sociedad avance. Lo importante es garantizar el futuro para nuestros hijos. Yo tengo 3 hijos, Jorge, y todavía son muy jóvenes. El mayor tiene 15, el menor tiene 5. La única forma de poder garantizar un Ecuador de esperanza, de futuro, de trabajo, es recuperando precisamente ese estado, esa independencia en las funciones y sobre todo recuperando la posibilidad de la gratuidad en la educación, en la salud, que son pilares fundamentales para el desarrollo de los pueblos. Si logramos eso, si logramos desterrar la corrupción también en el Ecuador, yo me doy por servido, independientemente en el lugar en el que esté. Si es que es sumándose a la plaza, levantando la bandera, si es que es en las calles, si es que es como un ciudadano más, si es que es desde mi rol en la asamblea, lo que tenga que dar. Hay un proyecto que es mayor, que es la recuperación de la patria, de la esperanza y del futuro para los ecuatorianos. Eso es lo que importa. Lo otro es accesorio. Hay que mirar siempre, quizás con esta reflexión termino, hay que mirar siempre la política no como el fin. Aquellas personas que se meten en política mirando el fin último, es decir,
yo quiero meterme en política para terminar siendo asambleísta y ese es mi fin. Están muy equivocados. Esas personas no deberían estar en política porque tienen que ver esa opción de poder como un medio de transformación. Ese no es el fin. El fin no es ser asambleísta. El fin último es utilizar esa herramienta como un instrumento de transformación social. Entonces, quizás esas son de las lecciones que nos dejan en la vida, porque solo a través de una plena conciencia política e histórica vamos a poder tener primero a los mejores líderes al frente y segundo, que esos líderes se conviertan en los instrumentos que los ecuatorianos necesitan para transformar su realidad y para transformar la sociedad. La pregunta sobre la recuperación, ¿no es cierto?, de lo estatal, de todo lo que había con una asamblea constituyente, era porque justamente todo lo que se ha deshecho en este gobierno, como empresas públicas, leyes, por ejemplo, sumamente agresiva y regresiva en cuanto a derechos, entre ellos la ley de discapacidad, que al menos nunca he compartido que asambleístas que tuvieron carnet de discapacidad y que lo obtuvieron de manera fraudulenta, hoy reformen esta ley, ¿no es cierto?, de discapacidades y prácticamente no pase nada, ¿no es cierto?, estén en una, entre paréntesis, persecución de decir, bueno, vamos a recuperar lo robado, pero no se recupera lo fraudulento como se lo consiguió a través de, no digo, porque a ver, se ha dicho, obtuvieron carnet falso. Para mi vuelta el tema no es que obtuvieron un carnet falso porque el documento estuvo allí. Los falsos fueron ellos al beneficiarse con un documento que lógicamente no les correspondía, a mi modo de entenderlo. Y también va enfocada en caso de la venta de lo público, lógicamente recuperarlo nuevamente para lo estatal. Sí, bueno, aquí hay algunos criterios que deberíamos establecer. Primero, con respecto a los carnets de discapacidad. Miren, les han hecho un grave daño con este tema, no solo por el otorgamiento de esos carnets a personas que no necesariamente tienen ese grado de discapacidad, sino les han hecho un grave daño a las personas que sí realmente tienen esa discapacidad grave, severa, porque de alguna u otra forma, por este escándalo, lo que han hecho es privar de los beneficios de manera, o suspender esos beneficios a aquellas personas que realmente lo necesitan. Entonces aquí el Ecuador se administra al revés. Lamentablemente, esas políticas que yo no entiendo de este gobierno. Les suspende los derechos a las personas que realmente necesitan en vez de poder ubicar a las personas que se beneficiaron fraudulentamente de este beneficio. Entonces aquí actuamos al revés. Aquella población que es vulnerable la perjudicamos y aquellos pillos que se aprovecharon de ese carnet, hoy resulta que no ha pasado absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y el tema es una afectación mucho más grave, porque yo he estado haciendo seguimiento a una denuncia que me llegó con respecto a los carnets de discapacidad, en el cual una institución financiera, un banco, habría utilizado carnets sacados de manera fraudulenta para poder entregar a personas de confianza dentro de la institución financiera y poder cumplir con el 4% que manda la ley de discapacidades de personas contratadas. Banco de Aquellas Guayaquil. personas que tienen... Banco de Guayaquil, no, dígalo con nombre y apellido, porque no, conocí de ese bueno, no caso. es banco. Bueno, yo tengo la denuncia de otro banco, no era de Allá. Guayaquil, es de otro banco que lo he puesto en conocimiento de la autoridad de salud públicamente, un oficio que le envié, porque presuntamente se podría haber beneficiado el Banco Bolivariano de este tipo de mecanismos fraudulentos. Entonces, ¿qué es lo que Acá sucede? acá le cuento en Quevedo, sí se beneficiaron 4 personas que no tienen discapacidad, lógicamente obteniendo el carnet, y les hablo del Banco de Guayaquil. Imagínese usted, Jorge, imagínese, eso es miserable. O sea, perdóneme que utilice esta palabra tan dura, tan fuerte. Eso es miserable. ¿Por qué? Porque no solo se están aprovechando de una serie de beneficios que da el Estado a una persona que tiene una condición especial, sino también le están privando a esa persona que tiene esa condición realmente especial de poder acceder a un trabajo, a una opción laboral. Entonces, eso es por demás miserable.
miserable. Y resulta que han pasado 4 o 5 meses de ese escándalo y este gobierno hasta ahora no ha hecho absolutamente nada. Es decir, ¿dónde está la red de corrupción? ¿Quiénes eran? ¿Cuántos están detenidos? ¿Cuántos carnets se entregaron? ¿A quiénes se beneficiaron? ¿Qué beneficios obtuvieron? ¿Cuánto de impuestos se exoneraron? Es decir, una serie de preguntas que quedan flotando en el aire. Entonces, este gobierno, cuando decía que el dedo de la corrupción apuntaba cada vez más hacia un ex vicepresidente, yo les devuelvo la pelotita y les digo que este dedo de la corrupción cada vez más apunta a Moreno, a su círculo familiar, a su círculo cercano y a aquellos asambleístas que han sido parte del reparto en la asamblea. Yo he visto, estimado Jorge, cómo han llegado a acuerdos entre sirios y troyanos en la Asamblea Nacional para el reparto. Usted ve a los asambleístas de la derecha mezclados con los Pachacutic y con los independientes, entre comillas, llegando a acuerdos para aprobar esas leyes nefastas para el pueblo ecuatoriano. Y cuando se trata de fiscalizar, ahí sí, claro, a los asambleístas de la Revolución Ciudadana nos han investigado con lupa. Pues no han encontrado absolutamente nada, y no solo en la asamblea, sino a nivel de la UAFE, a nivel de inteligencia policial, a nivel de todos los instrumentos que usted se imagina, a nivel de fiscalía. Pero en los asambleístas de la Revolución Ciudadana van a encontrar honradez sobre todo, van a encontrar principios, van a encontrar convicciones y van a encontrar un proyecto político al cual defenderemos hasta el último día de nuestras vidas. Es decir, nosotros creemos en la justicia social, creemos en esa economía social y solidaria y creemos en la posibilidad de que el Ecuador pueda salir adelante de la mano de un proceso progresista. Yo no veo la posibilidad de que pueda salir de la mano de un proyecto neoliberal y mucho menos 4 años más de Lazo en una de las opciones electorales. Yo no veo. Ya hemos conocido cómo ha manejado Lazo, Nebot y Pérez en estos últimos 3 años el gobierno. Yo creo que los ecuatorianos, si bien es cierto, hay dos opciones electorales, hay dos propuestas electorales que son las que están básicamente en el tablero electoral, pero hay una sola opción. Esas dos propuestas electorales, una está en el ámbito neoliberal, la economía de mercado, la privatización de lo público, y la otra es regresar al progresismo, recuperar el salario, recuperar el ingreso, recuperar los derechos laborales, recuperar una economía social y solidaria y poner al ser humano como eje y en el centro y sobre el capital. Entonces, hay una sola opción electoral y el pueblo ecuatoriano sabrá definir sabiamente este 7 de febrero. Si bien es cierto, habrá dos propuestas, pero hay una sola opción. Claro. Bueno, le doy paso a una pregunta por acá de alguien que nos escribe. ¿Cómo garantizar esa propuesta, lógicamente, de impulsar, de recuperar la economía, sobre todo para los ecuatorianos, cuando a nivel nacional tenemos una ola por poner no por la nacionalidad, sino una ola de venezolanos, digamos, está así. Y lógicamente ya comienza el detalle de que si me exigen por este lado, pues yo despacho a los nuestros y contrato a los de acá. O sea, ¿cómo garantizar, digo, con política, a que esto pues tenga lógicamente realmente una propuesta clara para que los ecuatorianos puedan elegir en este 7 de febrero? Bueno, hay condiciones necesarias que se tienen que ajustar. Por ejemplo, hay que recuperar el ingreso, los salarios. Uh-huh. Aquellas personas que del sector público les redujeron hasta el 30% de su salario, hay que recuperar, volver a entregarles su salario completo. ¿Por qué? Porque ese salario va a parar detrás de esa cadena. Detrás de ese salario hay una cadena, es decir, usted que es un funcionario público, con ese salario iba a la tienda y compraba en la tienda quizás más productos. ¿A quién le está beneficiando? Al tendero. Ese tendero a su vez le está beneficiando a la persona que le suministra sus productos, porque ya puede comprar más productos para poder vender y tener un margen mayor de utilidad. Y esa empresa que está detrás de la que elabora esos productos también puede producir más. Es decir, eso es lo que no se dan cuenta algunos actores, algunos sectores políticos. Detrás del empleo público, son 400.000 personas, 1 de cada 10 empleos en el Ecuador es público. Detrás de ese salario hay una cadena de pagos y esa cadena de pagos es la que se reactiva. Segundo,
hay que mirar también cómo se recupera el ingreso dentro de los sectores privados, porque en el momento en el cual se recuperan las condiciones sistémicas a nivel económico, esos sectores productivos empiezan nuevamente a producir en sus parámetros normales, porque ya tienen más demanda de productos. Hay que inyectar dinero a la economía a través de líneas de crédito. Nosotros habíamos planteado la posibilidad de inyectar cerca de $1.000 millones en créditos a los sectores que generan empleo. ¿Quiénes son los que generan empleo? Ya lo decía hace un momento. Los pequeños, los medianos, los emprendimientos, la economía popular y solidaria y la mediana industria, la pequeña y mediana industria. Son los que generan 7 de cada 10 empleos. Entonces hay que inyectar dinero a la economía. ¿Cómo? ¿De dónde? Me van a decir. Bueno, pues hay que revisar esas leyes que impedían el financiamiento de lo público a través del propio Banco Central. El Banco Central, si que tiene y maneja recursos de los ecuatorianos, esos recursos no pueden estar ganando en el extranjero el 2%, cuando esos recursos pueden muy bien financiar una serie de proyectos sociales que nos permita tener una nueva reactivación de la economía y que nos permita también inyectar, sobre todo a los sectores productivos, esos recursos que necesitan. Atrás de todos de esas iniciativas hay una cadena de valor, es decir, en el momento en el cual recuperamos el ingreso, recuperamos la economía, en el momento en el cual recuperamos la capacidad adquisitiva, los ciudadanos vuelven a demandar más bienes y servicios. Se reactiva la producción, se reactiva el empleo, se reactiva inclusive el pago de impuestos y tributos. Es decir, hay unas condiciones sistémicas, hay medidas contracíclicas que son las que se tienen que aplicar en estos momentos. Ya lo han hecho los otros países. Miren, para algunos políticos la economía norteamericana es un referente, para algunos políticos de derecha. Bueno, pues veamos qué han hecho los Estados Unidos. Cogieron $400.000 millones de su Reserva Federal y le inyectaron en la economía, en plena recesión, en plena crisis. ¿O qué es lo que recomienda el propio Fondo Monetario Internacional? No vayamos muy lejos. El propio Fondo Monetario Internacional recomienda precisamente la inyección de dinero en la economía, la inversión pública. Pero resulta que aquí estamos recortando la inversión pública en cerca de $3.000 millones. Entonces, ¿cómo el Ecuador firma un convenio, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que le da una receta distinta al mundo entero? Le dice que se tiene que recuperar nuevamente la inversión pública, y a mí lo que más me preocupa no es ese 3% del IVA que le puedan subir, sino a mí lo que más me preocupa es el recorte de $3.000 millones en la economía. Eso va a ser letal, letal para los sectores productivos, para los sectores sociales. Si usted les recorta $3.000 millones del presupuesto en el año 2021, un aparato, un motor de la economía, que es el motor de lo público, se va a parar absolutamente. Y el otro motor de la economía, que es el sector privado, también se va a contraer. Entonces hay que tener condiciones sistémicas, es decir, tanto lo público tiene que inyectar dinero a la economía, reactivar la economía, quizás ahí el tema de la construcción es un ente dinamizador de la economía, y también desde lo privado, sobre todo aquellos sectores que generan más empleo. Entonces, todos esos temas que son más de carácter técnicos, económicos, lo maneja muy bien y es un verdadero experto el compañero Andrés Arauz, que seguramente en los próximos días podrá darles inclusive respuestas mucho más concretas para poder lograr ese fin último, que es recuperar la economía. Perfecto. Una pregunta de Salieruk desde Ibarra, y yo entiendo que está basada en lo que los genios en su momento hablaban por las redes sociales, por los medios de comunicación, y ponían, por ejemplo, en discusión cuánto ganaba un asambleísta, cuánto ganaba un asesor, bueno, etcétera, etcétera. Y decían ellos, pues, que reduciendo un 50% de asambleístas, lógicamente con ellos se irían asesores, bueno, etcétera, etcétera. Supuestamente serviría esto como parte de la inyección económica para el Ecuador. Salieru nos pregunta, ¿no es cierto? ¿Habrá reducción de asambleístas o todo seguirá igual? Pensando, digo, y aplicando lo que los genios daban o querían resucitar a Baldor y a Pitágoras a través de las redes sociales, J. Lloret. Gracias por la pregunta. Saleduk, no recuerdo mucho el nombre. No, pero bueno, Salieruk. Salieruk. Gracias, Salieruk,
por la pregunta, por la inquietud. Miren, la calentura no está en las sábanas, sabía decir mi abuelita, ¿no? Realmente esas propuestas que son de carácter evidentemente demagógico, que pueden sonar bonitas, ¿no? Porque por el nivel de desprestigio que ha llegado a la Asamblea Nacional, el 2%. Entonces, cualquier político que salga y diga que va a eliminar el 50% de asambleístas, que va a reducir el salario, puede sonar muy bonito y en términos electorales puede ser muy beneficioso en términos electorales, puede tener una votación, digamos, ese tipo de propuestas. Pero en el fondo, Jorge, no resuelven los problemas del país. Es más, si quieren, hagamos que los asambleístas sean ad honorem, pues, que no ganen sueldo. Y seguramente lo que van a incrementar es la corrupción en la Asamblea Nacional. Pues. Si ahora, ganando un salario que no es malo, se tienen que vender por $90,000 a la mujer del maletín, porque eso es lo que les han entregado a 6, 7 asambleístas según los procesos de la Fiscalía. Imagínense ustedes, con un asambleísta que sea ad honorem. Entonces, de alguna forma tendrá que vivir ese asambleísta. Pero no vayamos mucho más allá. O sea, esas son propuestas de carácter demagógica. Si el día de mañana usted les reduce el sueldo de los asambleístas, ¿se solucionan los problemas del país? Yo creo que no. Y es evidentemente no. Porque yo le digo, si mal no recuerdo, el presupuesto de la Asamblea es de $9 millones. Si es que usted reduce al 50% el número de asambleístas, usted se está ahorrando $4 millones. O sea, en términos de un presupuesto de $36,000 millones, es el 0.000000004%. Entonces, no es representativo. Y también depende del nivel de democracia que queremos. Al final, la Asamblea representa esa diversidad que tiene el Ecuador. Nos guste o no, la Asamblea representa esos diferentes sectores, esos diferentes ciudadanos, colectivos a nivel nacional. Entonces también depende de la pregunta. ¿Qué nivel de democracia queremos? ¿Queremos más democracia, una democracia más representativa o menos representativa? Claro, podemos tener un asambleísta por provincia y se acabó, pero eso no resuelve los problemas del país y quizás muchos no se sentirán representados. Si ahora el nivel de representatividad de los asambleístas es tan bajo, a lo cual nos ha llevado este gobierno, el peor gobierno de la historia, imagínense ustedes con un solo asambleísta por provincia. Entonces, insisto, la calentura no está en las sábanas. Esas son propuestas demagógicas que buscan ganar votos, pero no resuelven los problemas del país, porque los problemas del país son estructurales y para eso se necesita generar riqueza y esa riqueza tiene que ser distribuida en los ecuatorianos. En el momento en el cual tenemos un país rico en términos porcentuales, en términos per cápita, nos permite redistribuir esa riqueza a través de tributos, a través de impuestos, para poder sacar adelante a los ecuatorianos. Entonces, también hay que ver desde la otra óptica. Claro, una cosa es tener un asambleísta que tiene carnes de discapacidad, que cobra diezmos y que también es parte de los hospitales. Pero también habemos de los otros, pues, los asambleístas que trabajamos en las comisiones, que aportamos con las leyes, que generamos una defensa de derechos, de los que estamos pendientes de todas las sesiones, aquellos que participamos precisamente en la Asamblea Nacional y que tenemos un contacto directo con los ciudadanos para poder llevar esas ideas hacia el Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces, no hay, medir a un asambleísta por el salario es bastante complejo. Hay que ver cómo ese salario le sirve a los ciudadanos, cómo ese salario que está pagando los ecuatorianos les sirve para defender derechos, para sacar las leyes que el Ecuador necesita, para defender a los ciudadanos de estos retrocesos tan graves que hemos tenido en estos últimos años. Entonces, más bien hay que mirar desde esa óptica también, cómo ese asambleísta produce para el país, qué es lo que produce para el país, más que hacia dónde va ese salario. Quizás algunas reflexiones que puedo tener con respecto a esa inquietud, porque cuidado y nos están vendiendo humo. Nos están diciendo primero que habría que reformar la Constitución, eso es imposible, habría que ir a una reforma constitucional, no es que de mañana el señor Pérez es presidente de la República y mañana ya tenemos un 50% de asambleístas menos. Claro, eso es demagógico, eso es mentir, es mentirle al pueblo ecuatoriano, porque te tiene que llamar a una reforma constitucional y eso toma tiempo. Y necesita que la Asamblea sea la que procese esa reforma, ni siquiera el presidente de la República. Y para aquello también reformar las reglas del juego, porque recordemos que cada provincia tiene su cantidad o su número de
de asambleístas, de candidatos a la asamblea por partido, por la cantidad de habitantes De que tiene. población. Ajá. Exactamente, entonces aquel candidato que está ofreciendo eso es, perdóneme que lo diga, es un ignorante absoluto porque no conoce qué es lo que está estableciendo la Constitución. La Constitución establece cómo se conforma las diferentes funciones del Estado y dentro del ámbito de la Asamblea Nacional también se establece cómo llevar adelante la elección de los asambleístas en función de la población y otros parámetros que están establecidos. Perfecto. Y hablaba de ustedes, no solamente los asambleístas que tienen carnet, sino de los candidatos que van también con sus carnets. Acá en la provincia de Los Ríos, por ejemplo, el gobernador que era, bueno, va de candidato ahora, y él tuvo carnet también. El Ecuador está perdiendo terreno ganado, sobre todo en los ciudadanos, cuando el poder, valga la redundancia, ciudadano está queriendo ser destruido al eliminar estos consejos de control que lo que hicieron fue politizarlo, como bien lo hablaba J. Lloret al comienzo, con el señor que ya no está, el señor Trujillo, ¿no? Entonces, con todo esto, pues el Ecuador prácticamente se ha quedado casi en una línea indefensiva, ¿no es cierto?, con respecto al ciudadano, utilizar las herramientas legales que están en la Constitución, que están en las leyes, pero que lamentablemente con todo lo que ha acontecido, como que el ecuatoriano, no sé si no conoce, no sé si qué es lo que realmente ocurre, pero siento como que no despierta, ¿no? Bueno, yo creo que ese despertar ya se evidencia en estos, sobre todo en estos últimos meses. Creo que se evidenció en octubre. Creo que Mm. ahí miles, cientos de miles, las proyecciones conservadoras del propio gobierno decía que salieron a manifestarse cerca de 400.000 ecuatorianos, que hubiésemos tenido condiciones distintas si es que los propios dirigentes o líderes de la CONAIE no hubiesen negociado con el gobierno. Pero bueno, eso ya lo juzgará la historia, porque a mí me parece que traicionaron a esos 400.000, porque no solo estaban los indígenas, estaban los estudiantes, estaban las damas de casa, aquellas personas despedidas, estaba un sinnúmero de actores de la sociedad y que lamentablemente fueron traicionados cuando se llegó a una negociación, cuando transó la CONAIE con este gobierno. Pero bueno, eso será juzgado por la historia. Con respecto a ese quinto poder, uno de los ejes en los cuales nosotros habíamos cimentado esa constitución de Montecristi es precisamente, y va relacionado y atado a lo que nos preguntaban hace un momento. ¿Cómo logramos una democracia más representativa? Pasar de una democracia, ¿cómo logramos una democracia más participativa? ¿Cómo pasamos de una democracia representativa a través de las urnas, eligen a los asambleístas, a los concejales, a la serie de autoridades, a una democracia participativa? Es decir, que los ciudadanos sean los que lleven adelante las decisiones fundamentales de la sociedad. Por eso se creó el Consejo de Participación Ciudadana, en el cual comisiones ciudadanas, llevan adelante concursos de méritos y oposición. ¿Para qué? Para poder designar primero a las autoridades del Consejo de Participación. Ahora ya se lo hace a través de elección, a través del voto popular. Pero esas comisiones ciudadanas también se encargaban de seleccionar a las autoridades de los diferentes poderes del Estado, en el ámbito judicial, en el ámbito electoral, a las autoridades de control, en el ámbito del Contralor, en el ámbito de la Fiscalía y demás. Es decir, los ciudadanos se empoderaban en tal medida que podían ser ellos quienes elegían a las autoridades de control. ¿Y qué es lo que pasaba antes y hacia dónde nos quieren regresar algunos actores políticos? Quieren eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Habrá que reformar, arreglar, corregir los errores que se pudieron haber tenido, pero otra cosa es eliminarlo. Si yo tengo mi dedo con gangrena, no me corto la mano, me corto el dedo. Entonces ellos lo que están planteando es eliminar el Consejo de Participación Ciudadana cuando ese es el órgano en el cual se plantea una democracia más participativa de los ciudadanos. Pero sobre todo los quieren regresar a la década de los 90 también. Antes elegía al Contralor, a las autoridades de justicia, a la Corte Nacional de Justicia. ¿Quiénes elegían? El Congreso, el antiguo Congreso que a través de la componenda del Pacto de la Regalada Gana
llegaban adelante los acuerdos en la Asamblea Nacional para poderse repartir las cortes, para repartirse la función electoral. A eso nos quieren llevar nuevamente, a esos bochornosos episodios en los cuales se cargaban a golpes en el Congreso Nacional. A esos episodios nos quieren llegar, o nuevamente a lo hombre del maletín, que seguramente entregaba jugosos valores, jugosos cheques a aquellos asambleístas que votaban para el reparto, para poderse repartir las cortes y demás. Entonces yo creo que ese es el viejo Ecuador que quizás debemos desterrarlo. Y por eso es importante pasar o inclusive ver cómo se corrigen aquellos errores que se pudieron haber cometido dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero que sean los ciudadanos los que tomen las decisiones, que sean los ciudadanos los que conformen comisiones y vedurías sociales que lleven adelante esos concursos, que sean los ciudadanos al final los que terminen llevando adelante esos procesos de selección para las autoridades de control, con las correcciones o con las rectificaciones que se tengan que hacer. Quizás esas son algunas de las reflexiones que quedan para la ciudadanía y para la audiencia que ha estado parte también de esta entrevista. Y que nosotros la vamos a finalizar porque nos hemos pasado con 5 minutos, hasta las 9:30. En esta ocasión hemos escuchado, lógicamente, el Ecuador que está, las propuestas que se vienen por parte de quienes conforman el grupo UNES, Unión por la Esperanza, listas 1-5, ¿no es cierto? Y que, lógicamente, quedarán ustedes en este campo, lógicamente, para reflexionar y el 7 de febrero, pues, lógicamente, elegir. Y quizás con esta, lo dejo como reflexión, mi estimado J. Lloret, porque se viene el feriado, un feriado largo, feriado extenso, primero por fieles difuntos, después por festividades cuencanas, y a propósito un abrazo, ya que este medio digital se levanta desde allá, ¿no es cierto? Fue pensado desde allá, pero creo yo que esta situación también tiene una figura bastante curiosa en cierto aspecto, donde se cierran los cementerios, pero las playas siguen abiertas, es decir, para que la gente se aglomere, se habla del rebrote. ¿Existe la posibilidad de que con este rebrote se retrasen las elecciones o, más bien, la otra, de que se piensen en unas elecciones virtuales en donde lógicamente no estamos preparados y no conocemos cómo rayo cuidar el voto los que van a defender el voto por su línea política que se han registrado ya en el CNE? Bueno, hay que estar atentos, ¿no? Hay que estar atentos a lo que pueda suceder en los próximos meses, en las próximas semanas, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también de esas decisiones desde el punto de vista electoral. Fíjense lo que ha pasado en Bolivia, ¿no? Ese golpe de Estado que dieron al pueblo boliviano, desconociendo una elección legítimamente ganada por el compañero Evo Morales. Y hoy resulta que el pueblo les castiga ferozmente en las urnas, con ese triunfo del MAS en Bolivia. Y quizás esa es una lección que deberían aprender nuestros políticos locales y sobre todo las autoridades que hoy están en el Consejo Nacional Electoral. Cuidado, cuidado y cuidado y terminan ocasionando no solo un rebrote del COVID, sino un rebrote de la furia y la ira social en las calles. Miren, Jorge, la gente hoy en día ve una válvula de escape en democracia a través de un proceso democrático precisamente en las elecciones de febrero, porque la gente cuenta las horas, cuenta los minutos, cuenta los segundos para que este gobierno se acabe y se vayan. Y la única forma de hacer ese proceso de transición es en democracia. Y en democracia lo ven a través del proceso electoral. En el momento en el cual quieren meterle la mano en el proceso electoral, quieren impedir que el progresismo pueda estar en la papeleta, quieren impedir que ese proceso electoral se desarrolle con normalidad, quieren meterle la mano en el proceso electoral, automáticamente no solo van a lograr ese rebrote de la ira o de la indignación ciudadana, sino que automáticamente esa válvula de escape que tiene la gente hoy en día y cuya esperanza está dada en el proceso electoral, automáticamente se va a tapar. Y es como si usted tuviera una olla de presión, tiene que buscar la salida en algún otro lado. Y el detonante puede ser una nueva crisis social
en las calles. Entonces, cuidado, cuidado al Consejo Nacional Electoral, y ustedes tienen que, como ciudadanos, estar vigilantes de lo que pueda pasar, porque, insisto, los ciudadanos ya no aguantan más de este gobierno, un gobierno neoliberal, y tampoco creo que vayan a aguantar 4 años más del gobierno de Lasso. Yo creo que más bien, por el contrario, están buscando y contando las horas, los minutos y los segundos para que regrese un gobierno progresista, porque es muy simple. Usted, Jorge, Natalie y los compañeros que nos están escuchando, antes de ir a votar el 7 de febrero, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro refrigerador y nos vamos a dar cuenta si es que con este gobierno estamos mejor o peor de lo que estábamos con la Revolución Ciudadana. Y de ahí van a ir a votar. Y lo van a hacer con absoluta convicción, con absoluta esperanza y sobre todo con la fe de poder recuperar el futuro, la esperanza y sobre todo días mejores para nuestras futuras generaciones. Abrir el refrigerador y tocarnos el bolsillo también, que es un punto muy importante. Y para irnos, el comentario de Tesalí Eruc, ¿no es cierto?, quien nos recalca lo que nos decía nuestro candidato a la Asamblea, nuestro entrevistado de hoy. Dice él, pues, o dicen, es bonito que sí lo van a hacer, pero en el momento todo sigue igual, ¿no es cierto?, cuando se recalca, ¿no es cierto?, a esa propuesta demagógica de que vamos a disminuir la cantidad de asambleístas, como se lo indicaba. Mi estimado Juan Cristóbal Lloret, candidato a la Asamblea, actual asambleísta, y busca, pues, lógicamente, nuevamente estar en la Asamblea para legislar, para fiscalizar y proponer quizás leyes constructivas para el bienestar social, para recuperar la economía del Ecuador. Nos acompañó hoy, él es candidato por, lo indicábamos, en la línea progresista, como se la denomina, por la línea 1.5, conocido como UNES, ¿no es cierto? Unión por la Esperanza. Mi estimado Juanito, gracias por acompañarnos el Gracias día de a hoy. ustedes, un abrazo fraterno, cuídense mucho hoy en estos momentos tan complicados. Antes teníamos un Estado que nos cuidaba, hoy nos toca cuidarnos a nosotros del COVID. Y por favor, sigan adelante con este programa. Les mando un abrazo fraterno. Ya regresarán esos días de esperanza, esos días de futuro, esos días de trabajo, esos días de recuperar el ingreso. Y les mando un abrazo muy fuerte. Vamos a estar pendientes también de cómo mejoramos esas condiciones que busquen un estado de bienestar para todos los ecuatorianos, un estado de igualdad y de inclusión que es fundamental. Gracias a ustedes y les mando un abrazo fraterno. Disculpe el abuso, ¿no es cierto? Que porque era hasta las 9:30, ya estamos por encima de 9:40 prácticamente. Nos estamos retirando, gracias por soportarnos. Nosotros volveremos el lunes, mañana no estaremos. Entiendo que Anupi sí está con su programación, pero mañana no los acompañaré. Estará el otro compañero, ¿no es cierto?, para continuar como siempre aquí a través de Anupi TV. En estas jornadas, ¿no es cierto?, tanto de difusión de derechos como también de momentos de conocer las estrategias, programas, políticas, ¿no es cierto?, que buscan la recuperación de la economía de nuestro país o que buscan, ¿no es cierto?, llegar otros también a el poder, pues, y lo que haremos y escuchamos simplemente son propuestas políticas desde los diversos puntos de vista. Nos estamos retirando, un abrazo enorme, buen descanso, nos encontraremos en una próxima emisión.